Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. Les quiero dar la bienvenida con una muy buena noticia. Bueno, pues este es como el inicio de una nueva sección dentro de mi canal. Lo vamos a llamar... No, es que eso de comentando la sentencia está muy serio. Eh, bueno, vamos a dejar el nombre pendiente. Pero bueno, vamos a hablar sobre sentencias, ya sea de tribunales colegiados de circuito o de la corte o de cualquier sentencia que se haya generado con motivo de una tesis aislada. Yo cuando hago estudio para algunos casos intento descargar la sentencia de la cual se desprende la tesis aislada que estoy consultando y ya me entero de cuáles fueron los hechos del caso concreto. Creo que esta es actualmente la mejor forma de estudiar derecho, no porque yo lo diga, sino porque las personas que se dedican a la enseñanza del derecho como una actividad permanente, así así lo dicen, así lo comparten. Entonces, buscando una tesis aislada para mis clases de derecho agrario, pues me encontré con una cuya relevancia o cuyo tema principal era la validez de un reglamento de un ejido, un reglamento ejidal. ¿Qué tan importante para el reglamento ejidal y para la materia agraria es que este reglamento se encuentre inscrito en el Registro Agrario Nacional? Porque esta inscripción del reglamento ejidal en el Registro Agrario Nacional es un requisito de validez del registro cuando se impugna o cuando el contenido de este reglamento interno del ejido es relevante para la resolución de un caso concreto. Y la verdad es que esta sentencia está muy padre para leerla porque además refleja una de las situaciones que son constantemente repetidas en un ejido o una comunidad agraria. Fíjense que en esta sentencia las quejosas, porque se entiende que son dos, no, algo me hace pensar que son dos mujeres las que promueven este amparo, eh, se quejan de que a través de una asamblea ejidal se determinó fijarles un impuesto a todos los ejidatarios, a los avecindados, así, a toda persona que viviera dentro del ejido, iba a tener que poner 100 pesos, por ahí más o menos, 100 pesos, un poquito más algunos, 100 pesos para construir un templo religioso de la religión católica en un ejido o en una comunidad. Yo creo que esto a muchas personas que vean este video les va a sonar familiar, porque tenemos entendido que esto es algo que sucede constantemente en los ejidos. Este tema de la imposición de la religión en un ejido, pues sí es una realidad que sucede en México, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de comunidades, de ejidos y de lo que sucede en relación con la religión. Así que el tema está muy padre. Les voy a compartir la diapositiva. A ver, aquí está. Bueno, no es una diapositiva, perdón. Vamos a ir como que avanzando en el texto de la sentencia y vamos a ir comentando tanto el tema central de la sentencia, que es esta colisión entre religión y la ley agraria. Ese podría ser el resumen, una colisión entre la religión y la ley agraria, pues resultó muy relevante. A ver, es el amparo directo 707 diagonal 2013, resuelto por un tribunal colegiado de circuito especializado en materia administrativa de Veracruz. A ver, aquí vamos a ver dónde están los datos del tribunal. A ver, Boca del Río. A ver, aquí está. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito el séptimo circuito pues es aquí en Veracruz. De hecho, la sede es en Boca del Río. Bueno,
Esta es una sentencia emitida en el mes de febrero del año 2014, es decir, es una sentencia que ahorita ya a 7 de enero de 2022 tiene 14, el 22, son 8 años ya de haberse aprobado esta resolución. Bueno, vámonos a ir adelantando al punto de la demanda, donde se habla de lo que demandaron las personas que se sintieron agraviadas por este acuerdo de la Asamblea Ejidal. A ver, dice por escrito presentado el 10 de noviembre de 2011 ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Esto pasa cerca de donde yo vivo en Poza Rica. Tuxpan está aquí a 40 minutos. Estas personas demandan ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxpan y demandan lo siguiente. Ellas viven en un ejido que se encuentra en el municipio de Papantla, Veracruz, también un municipio colindante con Poza Rica, está muy cerca de aquí, llegas en 15 minutos a Papantla. Bueno, entonces, estas dos personas que presentan la demanda en el Tribunal Unitario Agrario, demandan, dice, 1. De la Asamblea de Ejidatarios, les reclamamos que por sentencia firme se declare la nulidad del acta de asamblea de fecha 6 de mayo de 2007. Entonces, hay una asamblea el 6 de mayo de 2007, porque contraviene las disposiciones contenidas en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley Agraria. La primera asamblea que se menciona aquí fue el 6 de mayo. 6 de mayo del 2007. Fíjense, esto es 6 de mayo de 2007, pero el amparo fue presentado en la demanda, fue presentada en el 2012. O sea, años después, no fue en el mismo año donde se celebró esta asamblea ejidal, sino años después. Dice, esta acta que impugnamos contraviene las disposiciones de estos artículos del 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley Agraria. Dice porque se celebró sin que hubiese convocatoria, es decir, no convocaron debidamente. Y además a pesar de no haberla convocado debidamente, la asamblea se celebró y aprobaron un acta en la que se toman acuerdos, aprobaron un punto de acuerdo en el que se tratan asuntos de carácter religioso. Dice, en el punto 5 y 6 del acta que estamos buscando anular, se determina que para la construcción de un templo católico, que los ejidatarios tenemos que cooperar la cantidad de 100 pesos por hectárea según cada ejidatario. O sea, si yo tengo mi parcela de 5 hectáreas, tengo que pagar 500 pesos. Si yo tengo mi parcela de 10 hectáreas, tengo que pagar 1,000 pesos y así, ¿no? Cada ejidatario y posesionario. O sea, yo solo soy posesionario de una parte del terreno de este ejido. Entonces yo voy a poner también 100 pesos por cada hectárea que yo tenga. Ahora, los vecinos, los que no son ejidatarios, sino los vecinos, podría ser los avecindados, 150 pesos por persona. Los acasillados o arrimados, yo creo que esto es como que las personas que viven en las casas de los vecinos, que viven en solar ajeno, o sea, no son propietarios del solar en el que viven, la cantidad de 100 pesos. Entonces, le iban a bajar por persona así de a 100 y de a 150 pesos, dependiendo si eras ejidatario o si eras avecindado, o posesionario. Vamos, un impuesto, dice, contraviniendo, esto, dicen las dos personas que demandan, dice, esto contraviene las disposiciones agrarias, o sea, los artículos de la Ley Agraria que ya citaron,
Dice, pero además también viola el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, viola el derecho a la libertad de culto. Dice que dispone la libertad de creencias en lugares apropiados sin que esto sea de carácter ejidal ajeno a la asamblea de ejidatarios. Dice el pago de gastos y costas que originen con motivo de esta demanda. Entonces les demandan dos prestaciones. La primera, que la nulidad por ir en contra de la ley agraria y la Constitución, y la segunda, que es págame los gastos de este juicio, que bueno, al final de cuentas no hubo condena de costas. Pero bueno, dice, por su parte, el poblado quejoso, o sea, la contraparte, la parte demandada aquí, dice, a través de los integrantes del comisario de ejidal, al contestar la demanda, en esencia sostuvieron que negaban la procedencia de las prestaciones reclamadas de la asamblea ejidal, que la asamblea ejidal actuó acorde con el artículo 23. Bueno, dice entonces, por ende, el acuerdo en materia de la controversia fue tomado por mayoría de los comparecientes ejidatarios, tan es así que las propias actoras A y B firmaron esa acta de 6 de mayo, en donde estuvieron de acuerdo a los puntos que se hicieron valer en dicha asamblea ejidal. Entonces, se entiende que en ese ejido, en esa comunidad, lo que hacen es, a ver, elaboro el acta, y si tú firmas el acta, entonces quiere decir que tú votaste a favor de los puntos que están en el acta, o sea que aprobaste todo. Algo más o menos así quieren hacer pasar en ese ejido los integrantes del comisariado, lo cual por supuesto no es cierto. Lo que debe de pasar en las actas en las actas ejidales es que se ponga el punto de acuerdo que se está tomando y abajo se relacione cuántas personas votaron a favor y cuántas personas votaron en contra. Esto es importante porque para determinados tipos de puntos de la asamblea ejidal se necesitan determinadas votaciones, determinados números de personas para declarar válido el quórum, o sea, válidamente instalada la asamblea, se necesita determinado número de personas. Y para aprobar determinado tipo de puntos también se necesita determinado número de personas. Entonces es importante que los ejidos, que las actas ejidales contengan estos datos, el número de ejidatarios presentes y de estos ejidatarios presentes cuántos votaron a favor y en contra de cada uno de los puntos del acta de asamblea ejidal. Pues bueno, se entiende que en esta acta eso no pasó. Dice, además, el poblado aquí quejoso, ya sabemos que quienes se fueron al amparo son los del comisario de ejidal. Dice, reconvinieron a las personas que las demandaban. O sea, estas ya vimos que son las demandantes, las quejosas. Ya vimos que son dos mujeres. Entonces, el comisario de ejidal en contra de estas mujeres demanda lo siguiente. O sea, les pide a ellas que paguen lo siguiente. Dice que se les condene que se les condene a pagar, dice, a pagar la cantidad acordada por la asamblea de ejidatarios por el concepto que se señala en el acta de asamblea de 4 de marzo de 2012 y 6 de mayo de 2007. Entonces dice, condénalas a que nos paguen, porque ese fue un acuerdo tomado por la asamblea y lo tienen que cumplir. Pero bueno, si no lo van a hacer porque la asamblea se los pide, entonces pídeselos tú, que eres el juez o que eres el tribunal agrario. Que mediante sentencia se les condene a someterse a los puntos de acuerdo, o sea, que se les ordene que cumplan. Y estas dos prestaciones que contrademandan, dice, porque la asamblea aprobó el punto de acuerdo donde se pide el apoyo para la construcción de la iglesia. Dice, deben de acatarlo, dice. Y como fue un acuerdo tomado en mayoría, entonces, como es tomado en mayoría y fue válidamente aprobado en la asamblea, entonces su obligación como ejidatarias es cumplirlo, porque la ley agraria dice que los puntos aprobados por la asamblea ejidal van a aplicarse tanto para los que votaron a favor como a los disidentes, contra los que votaron en contra o también contra los ausentes, o sea, el que votes en contra o el que no vayas a la asamblea ejidal no te exime de la obligación de cumplir con los acuerdos de la asamblea. Entonces, por eso dice,
eso es su obligación. O sea, cumplir con lo que la Asamblea aprobó por mayoría es su obligación, porque así lo dice la ley agraria. Y te pedimos a tribunal que las condenes a que cumplan. Bueno, que paguen, ¿no? Que paguen. Y se entiende que ellos no contrademandan gastos y costas. Bueno, entonces el asunto va, y por aquí habla sobre el reglamento interno. Dice, a ver, queremos hacer notar, dice, esto lo dice el tribunal colegiado, dice el tribunal, dice el tribunal agrario no verificó si ante el Registro Agrario Nacional existía algún reglamento interno ejidal, algún otro reglamento del que exhibió en autos la parte demandada. Dice, ello es así, dado que en el caso concreto el ejido quejoso, dentro de la audiencia del 11 de abril, ofreció una documental privada consistente en el reglamento interno del ejido. Es decir, este es el motivo por el cual se hace la tesis de esta sentencia. Porque el ejido demandado, bueno, el comisariado que contesta la demanda, ofrece como prueba documental el reglamento interno del ejido y la presenta como una documental privada, no como una documental pública. Es decir, no fueron al Registro Agrario Nacional a solicitar una copia certificada del reglamento inscrito para presentarlo como prueba en el juicio agrario. Entonces la ofrecen como documental privada, porque probablemente lo que hicieron los del comisario de ejidal fue agarrar el reglamento que ellos tienen ahí en la mesa cuando celebran la asamblea. A ver, aquí yo traigo este es el que ocupo, o tengo una copia allá en la oficina, entonces voy a agarrar el otro y lo presento como una documental privada. Y aquí es donde donde pasa lo siguiente. Se entiende que a pesar de que esta es un documento que debió de haberse ofrecido como documental pública, las que demandan al ejido no impugnan esa prueba. No dicen, hey, ese reglamento no lo puedes tener por válido, porque no es el reglamento inscrito en el Registro Agrario Nacional. Cuando traiga uno que sea prueba documental pública y que diga que viene certificado por el Registro Agrario Nacional, entonces sí ya le puedes dar valor probatorio. Pero ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque eso es componerle la prueba, es enderezarle la plana a tu contraparte, y lo que quieres es que él tenga menos pruebas para valorar al momento de la sentencia. Entonces eso pudiera ayudarle a él a constituir su prueba documental pública. Por eso ellos dicen, a ver, no vamos a impugnar esa prueba, aunque no demuestra lo que ellos dicen, pero así no demuestra lo que él quiere decir, y le restamos puntos al momento de resolver. Aquí fue una decisión de litigio estratégico, se nota porque a pesar de que no le impugnaron, el tribunal colegiado se da cuenta que esto pasó a la hora de valorar las pruebas y dice, a ver, se te pasó que valoraste, que no valoraste que una de las pruebas que te ofreció una de las partes era una documental privada cuando tenía que ser documental pública. Y entonces, ¿qué valor probatorio le diste a esa documental pública? ¿Te creíste o no te creíste que lo que dice ahí es lo que está inscrito en el Registro Agrario Nacional? Versión que debieron de haber presentado ellos en el juicio. Pues bueno, ese es el motivo por el cual se hace aquí la tesis sobre el reglamento del ejido y su inscripción ante el Registro Agrario Nacional. Bueno, siguen hablando de esto. Hablan ahí un poco de los usos y costumbres, que es un argumento que se usa comúnmente en materia agraria si tomamos esta decisión, porque es en cumplimiento a usos y costumbres. Hay otra resolución, por cierto, muy buena, de Olga Sánchez Cordero en relación con esto de los usos y costumbres, y usos y costumbres fundamentados en el artículo 2 constitucional contra la ley agraria. Está muy bueno. Por ahí en los comentarios, si alguien me lo pide, le paso el número del expediente para que lo consulte, pero está muy bueno. Dice, bueno, la ley agraria dice que las resoluciones de la asamblea se toman por mayoría. Bueno, eso sí, ya lo sabemos, la ley agraria eso dice, las decisiones por mayoría.
Dice, pero, a ver, vamos al punto bueno. A ver, aquí está lo bueno, dice, contrario a lo pretendido, de las pruebas que obran en autos, incluyendo el reglamento interno del poblado quejoso, se advierte como uso y costumbre que todos los miembros del ejido, al margen de la religión que profesen, deben realizar aportaciones económicas para la construcción de templos o iglesias de las diferentes religiones o credos que se profesan en la comunidad. A ver, ¿qué tiene que ver la ley agraria y los reglamentos de los ejidos con las religiones que se practican en los ejidos y las comunidades? Eso no tiene absolutamente nada que ver. A ver, la ley agraria regula la tenencia de la tierra para que la tierra sea productiva. Ese es el objetivo de la ley agraria. Pero no se mete absolutamente en nada respecto del ejercicio personal. O sea, solamente dice, a ver, ustedes pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no violen la Constitución y no violen la ley agraria. Eso es lo que le dice a las personas que viven en los ejidos y las comunidades. Por cierto, un mensaje que en este caso resulta ser muy importante. Dice, bueno, contrario al alegado, el tribunal responsable sostuvo que el reglamento interior del poblado era inválido porque no estaba inscrito. Por el contrario, al momento en el que se pronunció sobre el alcance de los artículos 12 y 13 del propio reglamento, estimó irrelevante que aquel estuviera inscrito o no en el Registro Agrario Nacional, porque en lo conducente dijo, sin embargo, con independencia de que el reglamento interno exhibido por la parte demandada al contestar la demanda haya sido o no inscrito en el Registro Agrario Nacional, teniendo en cuenta que la documental exhibida no contiene los datos de su inscripción, aun cuando es un requisito de validez del mismo, resulta que de su estudio se advierte que los artículos 12 y 13, 12 fracción 5 y 13 del reglamento. Dice, a mayor abundamiento en torno a la libertad de religión que el tribunal responsable estimó violado, es pertinente destacar algunos aspectos. Dice, en efecto, dicho tribunal consideró, entre otras cosas, que el acuerdo tildado de nulo era violatorio de la libertad de religión en perjuicio de las tercerointeresadas, aseveración que se estima correcta con algunos matices como enseguida se evidenciará. Y aquí esta sentencia tiene una aportación muy valiosa porque me da a mí información sobre tratados internacionales que la verdad yo no sabía que existían. Primer tratado internacional que yo no sabía que existía, la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Yo no sabía que existía. Ahora ya lo sé y lo voy a consultar. Segundo, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en religión o las convicciones. Segundo. Tercero, bueno, ley de asociación de la Constitución. Bueno, no, ya. Son los dos tratados internacionales que yo no sabía que existían, que regulan cuestiones muy, muy importantes, como lo es la libertad religiosa, que se convierte en un punto central de este asunto. Bueno, a ver, lo de la Constitución lo vamos a dejar ahí. Ya lo conocemos. Vamos sobre estas declaraciones. Fíjense cómo hay una cómo hay una protección a las minorías cuando practican una religión que no es la mayoría en el lugar donde viven. Dice, las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a participar efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y cuando proceda a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional. Es decir, tienen derecho a ser representadas. Esto está muy, muy bueno.
Yo no conocía estas declaraciones, pero a ver, si alguien va a tomar una decisión constitucional sobre determinada religión o si se va a hacer una modificación a una ley que regule el ejercicio de las religiones, todas las religiones tienen derecho a participar en la elaboración de esta ley. Fíjense qué importante. Bueno, ¿dónde está? Hay una que habla en específico de la imposición de cuotas para la construcción de cosas, ¿no? A ver, no ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación religiosa, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos ceremoniales, festividades, servicios o actos de culto religioso. Es decir, a nadie lo pueden obligar a poner dinero para un tema religioso. A nadie. A ver, si me quieren imponer una cuota por practicar determinado culto, esto está prohibido por la ley. Punto. Es lo que dice aquí. Vamos. Y esto se da en un contexto del ejercicio de la ley agraria para convencer a un grupo de población que tenían la obligación de poner dinero para construir una iglesia. Ese fue el uso que le quisieron dar a la ley agraria. Ir en contra de lo que dice textualmente la ley de asociaciones religiosas y culto público aquí en el país. Ese es un dato súper padre. Bueno, y entonces resulta, a ver, vamos a leer los principios de los cuales deriva la libertad religiosa. Dice, acorde con lo anterior, la libertad religiosa es un derecho fundamental que en principio se refiere a la adopción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios. O sea, se vale ser ateo. Y poder ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de discriminación. Fíjate. O sea, tú puedes optar por una religión, optar por ninguna religión, u optar por no creer o validar la existencia de un Dios. O sea, ese es el ateísmo súper bien marcado. Ahora, el derecho a la libertad religiosa, a su vez, se subdivide en varios rubros, entre los que el decidir libremente, sin coacción alguna, la contribución con dinero o en especie en favor de una iglesia o de particulares creyentes de una religión para destinar esos recursos en beneficio de su comunidad religiosa. A ver, el de decidir libremente, sin coacción alguna, la contribución que vas a dar a una iglesia. O sea, esta es una cuestión que tú tienes que decidir internamente. No es algo que te imponen de fuera, sino que tú decides cuánto quieres aportar a la religión al que practicas. Otra vez, decidir libremente, sin coacción alguna, la contribución con dinero o en especie en favor de una iglesia o de particulares creyentes de una religión para destinar estos recursos en beneficio de su comunidad religiosa, lo que implica en reciprocidad la prohibición de que las iglesias, sociedades, autoridades, aquí entra el comisario ejidal, autoridades o individuos obliguen a las personas a contribuir con esos fines, es decir, sin el concurso de su libre voluntad mediante algún medio coactivo. ¿Cuál fue el medio coactivo? Pues te lo impongo a través de una contribución por el número de hectáreas que tú tienes, y como no quisiste cumplir, bueno, entonces le demando al tribunal agrario que te obligue. Ahí está el medio coactivo, ¿sale? Bueno, aunado al anterior, si el grupo mayoritario que profesa un culto es el que impone el grupo minoritario que profesa otro diferente, la carga de contribuir con dinero para sus fines religiosos se agrava la violación al derecho a libertad religiosa, dado que implica una actitud intolerante y discriminatoria en perjuicio de las legítimas creencias de la minoría que ameritan ser respetadas, y en esa virtud no tendrán la obligación de contribuir para la construcción de un templo religioso del grupo dominante. Qué bonito párrafo. Dice, bajo tales principios que derivan de la libertad religiosa, este tribunal colegiado coincide con el tribunal responsable
en el sentido de que resulta ilegal el acuerdo del 6 de mayo de 2007 expedido por la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado Demandado, que aquí es el quejoso, a través del cual a todos los miembros del ejido, entre ellos las tercero interesadas que profesan la religión cristiana evangélica, les impuso una cooperación acorde a las hectáreas que le correspondían para la construcción de una iglesia católica, porque al margen de que inexiste fundamento jurídico para que dicha asamblea actúe en tales términos de una interpretación gramatical y sistemática de los artículos 24 y de los demás que reconocen el derecho a las libertades religiosas, se colige la vulneración al derecho a la libertad religiosa individual, por lo que nadie puede obligar a una persona a contribuir económicamente para fines religiosos. Además, el hecho de que un grupo mayoritario, por razones de credo, imponga cargas económicas a una minoría que no lo profesa, resulta intolerante y discriminatorio en perjuicio de las legítimas creencias de la minoría. Muy bien, entonces, en conclusión, pues el tribunal colegiado que resuelve este asunto decide no otorgarle el amparo a la asamblea, bueno, no a la asamblea ejidal, sino al comisario de ejidal, que intenta ocupar la ley agraria para obligar a un grupo minoritario a que ponga dinero para la construcción de una iglesia en un ejido. Entonces, pues fue un tema muy controvertido. Yo creo que esto hubiera dado para que el comisario de ejidal promoviera un recurso de revisión en contra de esta sentencia, y no porque crea yo que está mal lo que hayan resuelto. Yo creo que hubiese sido importante que además de esta resolución del tribunal colegiado, también se llevara el asunto a la Suprema Corte para que se pronunciara respecto de esta interpretación que hace el tribunal colegiado sobre el 24 constitucional, porque la interpretación constitucional de los derechos fundamentales pues es facultad de la Suprema Corte. Acá no fue una cuestión de estricta legalidad, sino que se requiere una interpretación y una aplicación del artículo 24 constitucional. Entonces hubiera estado padre que sobre esto hubiera una revisión, pero quién sabe si la hubo. Pero como quiera, yo creo que aquí el tribunal colegiado pues hizo una muy buena interpretación. Como les decía, pues el tema principal de esta sentencia es la validez de los reglamentos ejidales que deben estar inscritos en el Registro Agrario Nacional, y de este tema se desprende una tesis aislada. Segundo, bueno, pues este asunto obliga al tribunal colegiado a retomar un tema que ya venía abordando un tribunal unitario agrario, que es ocupar la ley agraria como fundamento o como instrumento para obligar a un grupo de personas a que paguen por la construcción de un templo religioso de una religión que no profesan, siendo estas personas creyentes de otra religión y viéndose obligadas a poner una cantidad, no solo obligadas a contribuir, sino obligadas a una cantidad en específico para la construcción de un templo religioso en su grupo de población de una religión que no profesan. Entonces aquí, en teoría, bueno, pues esto les daría a ellas dos el derecho a demandarles a todos los demás miembros de ese mismo ejido a que contribuyan en la misma proporción para la construcción de un templo de la religión que ellas profesan. Entonces, lo que se decide en este asunto es que la ley agraria no debe de servir como fundamento para imponer una contribución a una comunidad religiosa. Eso es lo que resuelve en este asunto el tribunal colegiado. Lo resuelve muy bien y
pues vale mucho la pena que le dediquen unos minutos a esta sentencia. Es corta, apenas 31 páginas. Yo creo que en unos 40 minutos la pueden leer así, una leída rápida, y ya después regresar a estudiar con particularidad los temas que crean que es conveniente seguir estudiando de esta resolución. Bueno, pues me despido. Espero que les haya gustado este video. Si les gustan estos comentarios sobre las sentencias, pues denle like a este video, comenten y suscríbanse. Si este tema les sirve a alguien que ustedes consideran, pues envíenle el video para que también lo vea. Nos vemos, qué gusto saludarlos. Bye bye.